Bueno, Lau, recién dijimos, 6 meses en el programa, o quizás un poquito más. Lo primero que te quería preguntar es, ¿en qué situación te encontrabas antes respecto a ese tipo de conocimientos? ¿O qué es lo que estabas buscando antes de conocerme a mí y al programa? Yo me pasaba lo de Joaco, todo el tema conductual de Joaco, Contá y si querés quién es poco, porque así la gente sabe. Joaco es mi hijo. Joaco es mi hijo, tiene 15 años, tiene dislexia, tiene TDA. Nos agarró, o sea, yo desde siempre supe que tenía dificultades, nosotros leíamos mucho, y yo me daba cuenta que a él realmente le costaba. Lo diagnostican recién en sexto, y bueno, él hace sexto, séptimo, ahí medio tambaleando, costó muchísimo. Sexto, séptimo, se va de viaje de egresados y entra a segundo año en una técnica, eh, porque él quería estudiar técnico, yo siempre lo que vos quieras lo vas a poder hacer, pero haciendo muchas terapias. Y siendo muy difícil con el sistema educativo, porque el sistema educativo te pide que lo mediques, el sistema educativo te pide un certificado único de discapacidad. Eh, bueno, peleando con todos lados, pero con mucha terapia, psicopedagoga, psicólogo, profesora particular, y yo trabajando muchísimo. Yo trabajaba de lunes a sábado, trabajaba los feriados, trabajaba todo el tiempo. Estaba todo el tiempo trabajando, llegaba a casa tarde, me iba muy temprano. Y bueno, un poco en diciembre cuando te conocí, fue como un momento de, no, mi vida tiene que cambiar. Esto yo no lo puedo sostener más así. Y bueno, me pareció una propuesta interesante desde lo conductual, ¿no? Yo también tenía mucho esa duda de por qué permanecen ciertas conductas, por qué había cosas que yo no sentía que no podía cambiar, tanto en mí como en Joaco, principalmente. Me acuerdo que cuando Y hablamos, uno de los motivantes, que era bastante principal, recuerdo, hablamos en la entrevista de admisión, me refiero, era Joaco, era yo quiero ayudar a Joaco, me acuerdo. sí, es que Joaco es mi vida entera y siempre es como, bueno, uno trabaja, trabaja, trabaja para que no le falte nada y al final lo que le falta sos vos, como dice, creo que lo leí en algún reel o TikTok. Juaco mismo era como yo tenía que hacer apuntes o qué sé yo, le decía, Juaco, ¿me ayudás? ¿Me dictás? Porque a él leer le cuesta un montón leer en voz alta. Y bueno, y así empezamos a estar más tiempo juntos, estudiar entre comillas juntos. Él también empezó a ver cosas de, hey, mira esto, es como re así, eh, respecto a hacer actividad física, que se mueva un poco más, a que si por ahí estudia un poco más le va un poco mejor. Y bueno, me llegó el boletín la semana pasada, 8 9 10 impecable. Y él feliz. ¿Qué fue Todo más, pero intuitivamente como madre o por la experiencia o por lo que se suele hacer, educabas en ese sentido, pero ahora como conociendo el tecnicismo de qué pasa si, por ejemplo, aplico una consecuencia de determinada manera ante tal conducta, ante tal acción? claro, aparte por ahí, yo por ahí, antes por ahí me enojaba y le respondías de la misma manera. No sé si así, pero a mí no me grites, no sé, ¿viste? Y a veces hay que ser el límite, no poner el límite, serlo. Y en cuanto a contrastes o cambios concretos, recién al principio me hablaste de lo del boletín, un poquito más de contexto en Bueno, eso. Antes, ¿cómo era en las notas o el desempeño a nivel notas no, escolar? sin ir muy lejos, el año pasado él a esta altura tenía 7 materias abajo. Sí, 7 y un taller. Y la Ahora, justificación institucional y psiquiátrica además era, bueno, TDA, ¿no? Era como, bueno, tiene TDA, era por ahí. bueno, es que yo aparte, eso también, la manera en la que yo me empecé a plantar ante situaciones, yo al colegio le dije, no, mira, la medicación es para que a vos el chico te moleste menos. Le digo, y Porque hablamos de la función de la medicación también, de qué pasa me cuando se mandaste un inhibe. video, Ah, sí. sí, sí, y le digo, mira, yo creo que la medicación, y yo no voy a darle a mi hijo una medicación que a él termina creyendo que realmente la necesita.
O sea, él realmente termina creyendo que la necesita. Y les dije que lo único que ellos tenían que hacer era hacer un PI, se llama creo que o algo así, que es por la dislexia y que hay una ley que ampara que la dislexia tiene que ser adaptada en los colegios para los chicos con dislexia, porque es una dificultad específica del aprendizaje, no es una discapacidad. Yo no le voy a ir a robar al Estado, dame un CUD cuando mi hijo no es discapacitado. Ahí está la diferencia entre Y trabajar sobre eso. Dificultad en el aprendizaje versus trabajarlo desde el marco de la etiqueta, o sea, como si fuese algo estable en realidad. claro, si yo lo etiqueto en eso, en que el bueno, tiene pobrecito, tiene TDA, no, bueno, pobre, tiene dislexia, no, que no lea porque se pone nervioso, no, que no. Entonces, cuando yo sé que yo más que nadie sé lo inteligente que es. O sea, a mí nadie me puede decir que él no puede. Él puede todo. Él es un capo. O Y me, sea, y es me un capo. decías que tenías 7 materias abajo Sí. y yendo como al resultado último, ¿cómo fue el boletín? Y solo tiene, bueno, inglés sí tiene 5 o 6. En inglés nunca le gustó. No es algo que yo le insisto tanto. Pero después tiene 8, 9, 10. Todos los talleres arriba. El otro día vino con su cajita de herramientas, que en tornería sacó un 10 y me vino a mostrar todo lo que había hecho en tornería, un cañoncito, esto, lo otro. Todo uno lo empieza a ver de otra manera. Recuerdo que me habías dicho en un momento, aparte de lo de las notas, el aspecto social, Ah, sí. que te mandó un mensaje, algo así como que puedo salir a jugar con amigos, me acuerdo, que me habías comentado. Sí, eso para mí fue fantástico. Joaco ¿Cómo era fue? muy mala onda. En realidad estaba un poco como herido, digamos, como que le había pasado mal en otros colegios y le habían pasado cosas feas. Y él es muy leal, tiene 3, 4 amigos, son siempre los mismos, pero viven lejos y no tenía un círculo social, no tenía una vida de que se iba a jugar a la pelota o que hacía esto, que hacía lo otro. Y un día me mandó, mam, ¿puedo ir a jugar a la pelota? Y yo casi lloro, para mí fue, sí, mi amor, cómo no, todos los días puedo decir. Eh, y para mí eso fue un logro. Eh, eso también fue un logro. Por ahí no tan grande, se puede ver para otro de afuera porque te dice, no, lo más importante es el colegio, pero la parte social también. Ahora se junta a jugar al truco, eh, él está distinto en todo sentido y yo creía que sí o sí necesitaba la medicación, no es porque no está con la medicación y hoy la verdad es que no, de hecho ni siquiera psicopedagoga, pero porque no lo necesita. Yo siempre le dije vos, si sentís que necesitas volver con Inés, si sentís que necesitas algo X. De hecho, estaba con el psicólogo, se lo mantuvimos. Y el otro día me dijo, nunca tengo ganas de hablar con Carlos, no. Vos no le decís que ya está. Me dice. Y sí, porque claro, es como que creo que el diálogo socrático, tipo, Creo, ahora, ¿qué tipo de psicólogo hay que ver también, no? Pero sí. posibilidades cada día de que sea espacio de salir del mote de la etiqueta, no, porque la dislexia o porque el TDA, eh, el por ahí por todo era no, porque tengo TDA, no, porque tengo dislexia, y ya era como hasta una justificación para él mismo, ¿eh? Claro. Y ya ahora era, no, bueno, Y aparte, salí de ahí. la tendencia es organizar toda la conducta en base a esa etiqueta, y eso es un problema, y encontrar evidencias porque todo el tiempo, digamos, muchas veces autoridades, profesores, docentes, directores escolares o familias sin saberlo, sigue clavando esa etiqueta y la persona empieza como Me a pasó con un desarrollar. profesor particular que me dice, no, lo ayudé con las tablas porque muchos no se las acordaba. Le digo, no, él usa tabla pitagórica porque es disléxico, se las olvida. Le digo, pero sí las sabe. Y me dice, ah, yo pensé que era normal. Es normal, es normal. Verlo no te digo como un consultante, pues mi hijo nunca sería como un consultante,
pero salir del rol de decirle qué tiene que hacer cuando él es diferente, todos somos diferentes. Entonces, como más Observar entender, qué es lo que está entender, pasando, qué lo promueve, qué hace, claro, analizar la función de cada cosa. sí, Te hago ¿para una qué? pregunta más allá de lo de Joaco. Viste que en este mundillo de la psicología y el desarrollo personal hay un montón de opciones dando vueltas por todos lados. Sí. Eh, Antes de ingresar, ¿tenías algún tipo de duda, miedo, incertidumbre eh, de, che, este quién es? No sé si esto es real o algo así. Sí, pero en general me pasa con todo, soy muy crítica de lo que voy a meter en mi cabeza. Eh, O pero sea, ¿tenías antes de capaz de dialogar conmigo, tenías ese pensamiento de, che, será humo? Quizás, sí, ok. ¿Y qué te hizo darte cuenta de que no? Antes de ingresar, porque cuando ingresas, bueno, te das cuenta que no, no, pero, vos, cuando hablé con vos, ah, sí, yo creo que sí. Poco más cuando hablamos y fue como, sí, hablar con vos y ver que no era solo PNL, que había algo más detrás, había un grupo de personas, que hoy para mí es, no sé si es decirte lo más valioso, pero es el grupo de gente que tenemos, el grupo, los focus. Yo salgo recopada de los focus, me divierto un montón. Perdí un montón la vergüenza también de hablar, de hacer. Yo misma pude hacer cosas como dar la clase, como para mí era re difícil, re imposible. eh, contexto, la clase de yoga, la Claro, clase de yoga. o manejar, que lo hicimos con Avi, salir a Ah, manejar. contate eso, a ver. Claro, Que la gente no bueno, sabe. en el Focus eh, Focus Group es un encuentro de práctica. nos pusiste con Avi y no me acuerdo bien cómo fue o de qué era bien básicamente. Creo que era como plantear una dificultad y justo ella había estado empezando a manejar y ponerlo en escala de dificultades, que era lo que más nos ponía nerviosos, qué sé yo. Y me dijo, bueno, mañana manejá y me contás. Y como tener ese apoyo, esa compañía de, bueno, bien, no sé, es como, viste, más allá es distinto a una terapia, ponele, porque es como más entre compañeros y a esa que le había pasado lo mismo, contarle, terminé, bueno, iba a cerámica con el auto y fue bárbaro, la verdad que no te digo que la pasé bien, estoy con un nudo acá la Pero lo primera vez, hiciste y pero lo antes no. hice, pero no lo hacía, claro, yo era como la típica que te decía, no, yo me bloqueo. Y esa palabra también me la empecé a cuestionar, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es? Me bloqueo. Y eso, Y como pudiste en mi manejar. vida en general, claro. Y eso que te digo, hace 10 años que hago terapia y no es una terapia, no es psicoanalista, mi psicóloga, es cognitivo-conductual y todo, pero bueno, hay cosas que por ahí, teniendo el conocimiento, no sé, ¿Hace 10 años no manejabas? no. No, bueno, pero porque yo tuve un retrauma. Pero, Tu, pero para ordenarlo, hace 10 años no podías prender y manejar un auto, digamos. no, si no era o sea, sí hice 3 cursos de manejo, Hiciste tres, cursos, sí, sí. tres, pero sí, para mí siempre manejaba él. ¿Viste que ellos tienen como el doble comando? Ah, el instructor, sí. Y yo, para mí siempre manejaba él. Y él me decía, te juro que no lo estoy tocando, mirá, los pies están acá. Porque en cuanto él me decía, bueno, nada, vamos a sacar el registro, no había forma de que yo quisiera ni siquiera sacar el turno. Y todavía no saqué el turno, pero ya viajecitos cortos, como que me voy animando más. Siempre me pongo alguna excusa de que, bueno, es el auto de mi mamá, mirá si se lo rompo. Volvés así. Pero manejás, digamos, agarrás el auto sola. Y antes Sí, no, eso es sí, sí, importante. sí, no. Pero no me puedo controlar mejor lo que me pasa o lo que me digo o lo que pienso.
desde ahí por ahí, en general. Genial. Como te dije, cuando tenemos la oportunidad de charlar, a mí me sirvió un montón a nivel personal por ahí, porque no lo uso para trabajar, no saco plata de esto, pero está bueno aprender a cómo funciona, eh, no sé si es el cerebro, pero cómo funciona la conducta o por qué repetimos ciertas cosas, por qué creemos. Bueno, yo le dije a Leo el otro día, la frase de algo no debe ser cierto, real ni verdadero para que tenga un impacto en quien lo cree, me la tatuaría en la frente. Eh, igual no, pero Es una frase de Richard, del creador de la PNL. me parece fantástica. Y hay varias así que me quedan muy grabadas de que re así, porque en un momento yo ponerle, se lo cuento a una amiga y le digo, mira, ¿no te parece genial esta frase? ¿No te la tatuarías en el pecho? Y me dice, no, no, como que no le, Ah, porque no, capaz no tiene el trasfondo de eso. claro, le digo, y Dios, por ejemplo, la idea de Dios, por ejemplo. Hay gente a la que la saca de la shit. Claro, no es tanto. O sea, Fíjate que esto lo hablamos hace poco, después esto último lo corto, pero hace poco lo hablamos en un focus group sobre la función de la creencia, que más allá de que sea verdadera o falsa, tiene el poder de organizar todo tu comportamiento alrededor de esa idea, hacerte hacer cosas, movilizarte conductual y emocionalmente, sin necesariamente que sea verdadero. O es sea, que es Dios es espectacular. el ejemplo. El ejemplo es Dios. Y a mí qué me pasa era como, bueno, viste que todo el mundo habla de no, porque todo es una creencia, porque esto es una creencia, porque creencia limitante, viste que está re de moda. Creencia limitante, por eso tenemos creencias limitantes. Y en un momento dije, no, es genial porque podés cultivar las creencias que no son limitantes y que están buenas. O sea, en eso creo que a mí me ayudó un montón. Como no todas las creencias son malas, o no todos los pensamientos, sean reales o no, son malos, sino qué le das de comer, a qué le das de comer en Sí, la qué cabeza. función cumplen también. Por eso para mí fue fantástico en un montón de situaciones que no me imaginé al momento de decir, bueno, dale, estoy adentro. O sea, Claro, lo que te ¿cómo? motivó después te sorprendió en cuanto a Sí. O aprendizaje. sea, Ok, en el momento que me sumé fue, bueno, voy a ir por este lado, por el lado de Joaco, y ver cómo que el resultado fue fantástico, pero después también en mi vida personal, con mis amigas, de qué hablamos, eh, qué creencias alimentamos y por qué hacemos las cosas. Pero eso, básicamente a mí, yo muy agradecida con vos, con los compañeros también, porque a mí me sirvió un montón, me hizo muy bien, me hace muy bien reunirme con ustedes, los focus, ahora las que sí, sí, hacemos porque la seguís segunda. también. Te quedan 6 meses más.